Muy bien, Wenga, les damos la bienvenida a todos. Es un placer ver que se va llenando la sala después de la comida. Soy Lea Ranalder, soy de UN Habitat y trabajo en temas de ciudades y edificios en ciudades. Y doy la bienvenida al público y también a mi panel distinguido a esta sesión sobre las renovables, pero los edificios. ¿Y por qué tenemos que hablar de edificios y renovables? La demanda energética de los edificios se corresponde a una tercera parte del consumo final de renovables, más de 3/4 partes de calefacción y enfriamiento y en torno al 25% restante de electricidad. Pero seguimos hablando del shift a las renovables en el sector de la electricidad. Pero espero que aquí podamos abrir este debate para las renovables, para calefacción y enfriamiento también para la electricidad en los edificios y comenzar esta discusión en torno a lo que necesitamos para descarbonizar los edificios. Y cuando nosotros vamos al cupo de renovables en edificios del 15%, 10 años atrás era 10%. De manera que sí, ha habido algo de mejora. También vemos que la intensidad energética en los edificios está bajando. Pero hay un gran pero. Podemos seguir construyendo edificios. La demanda de los edificios se acelera y también la demanda energética por los edificios se sigue acelerando exponencialmente. Esto significa, por un lado, que más edificios modernos se están construyendo y en Europa hay más metros cuadrados por persona. El suelo de edificios, todo esto conducido, claro, está por la urbanización rápida, crecimiento demográfico y también el crecimiento económico. Todo esto se está dando a la par. De manera que vamos a ver una mayor explosión del parque de edificios. Más de la mitad de aquí a 2050 todavía no se han construido. Más del 50% de los edificios previstos. Es como el equivalente de París si se añadieran edificios cada 5 días. Y es una gran oportunidad de negocio en relación con la demanda energética. Ya sé que también entra en la emisión de carbono y si nos enfocamos en edificios renovables y cómo podemos acoplar las renovables con la eficiencia energética en los edificios, creo que sí tendremos la posibilidad de hacer cambios fantásticos. Y yo creo que tenemos que construir en torno a la construcción de edificios para acelerar la transición energética y para que se cumpla el Acuerdo de París. De manera que yo ahora con mi panel y junto con el público hoy quiero hablar acerca de qué tiene que pasar para poder ser estratégicos en la construcción y construir positivamente, no de manera isleña como si fuéramos islas sin conexión con nadie. Y para facilitar la tarea o hacerla más difícil, depende de cómo queramos verla. Bueno, pues ayer por la noche me quedé pensando, qué divertido, la inteligencia artificial, qué nos dicen acerca de la descarbonización de los edificios y saber si hay mejores ideas que añadir. Así que ChatGPT dijo, la manera de acelerar las renovables en los edificios es aumentar la conciencia entre los propietarios, ocupantes y constructores de edificios con las finanzas, los incentivos, la coordinación con las eléctricas, abrazar la innovación y que participen todos los protagonistas en el campo. No está mal. No está mal. Session over. Está terminada la sesión. No, hemos terminado. No, simplemente es una broma. Me pareció que era muy interesante, divertido ver lo que la inteligencia artificial tiene que decir al respecto. Y sin más, ahora voy a dirigirme a mis panelistas de hoy para que compartan con nosotros sus experiencias y para que también aprendamos mucho en esta sesión, también de manera divertida. Y si tienen alguna pregunta, el público, algún comentario, no las olviden porque abriremos el micrófono en algún momento.
De manera que voy a comenzar aquí con el caballero aquí a la izquierda. Luis Cabrera es el presidente de ANESE en España y el director de sostenibilidad en lots of experience in sustainability, energy efficiency, and also smart cities. So I'm really looking forward, Luis, for you to share some of your experiences in Spain of how to decarbonize buildings, and also to talk a bit about what partnerships are important to decarbonize buildings. Para descarbonizar los edificios. Gracias, Lea, en nombre de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Y ahora voy a continuar en español porque cuentan con la traducción. Así que voy a continuar en español. In relationship to what we see that we can do, right? What are we doing in buildings in terms of decarbonization? I think it would be very relevant to state first that when we're talking about buildings, we're talking about a box. You know, it seems that if we're isolated, but that is not the case. Buildings have many uses and multiple energy and power demands. And there are different strategies to follow to implement renewables. We know about it from our Spanish association and during our daily work. It wouldn't be the same as residential household living that a building for industry, a hospital or a hotel, or for industrial uses. That's very interesting. We were talking about it before we began the session, because one of the most relevant issues that we must conciliate is connecting the different buildings, notwithstanding their use, to connect them in ecosystems of buildings, which in turn will constitute energy communities. Right now, we think we cannot attain the decarbonization objectives for 2030 and 2050. No way we're going to get integral decarbonization if we are unable to connect the buildings in between. And it makes all the sense in the world. If we have a residential building, right? Households, residential buildings are the first one we can think of at the top of our heads, right? During the day, we will have a low energy demand, and the carbon print is smaller, and a limited scope for renewables. Not only the production of renewables through photovoltaic and solar panels, also even in geothermic power or the use of aerothermia generators, but we're going to limit ourselves to a very specific footprint. And yet, in the weekends in that building, we will have a very high energy demand. And that's why it has to be connected to an office building besides it that during the weekend will be empty, right? Or nearly empty. And then it could use its energy of renewable origin and share it among the buildings, right? And for this, fortunately, we don't need any cables to connect the buildings. Nowadays, we just need contractual agreements so that we can reach into agreements within the different parties. And I'm finishing my intervention before Lea gives the floor to the next panel. And in this sense, the regulation that we have in Europe and in Spain, of course, will promote and foster local energy communities. Basically, it consists that from an energy point of view, we will connect buildings with others, which is technologically not so difficult. And the maximum objective, of course, would be decarbonization. Well, thank you very much, Luis. Yes, for those of you who need Y para los que necesiten traducción, tenemos fantásticos traductores y traductoras, de manera que simplemente acudan a sus auriculares. Y Andreas, jefe de Asuntos Públicos en Comunicación, buscando soluciones. Technology leader, engineering solutions.
liderando soluciones a nivel mundial y permitir la aceleración de la descarbonización en la transición ecológica. Andrea, estamos hablando de renovables en edificios, pero también sabemos que hay una demanda energética. Sigue aumentando la demanda energética. ¿Cómo podemos asegurar que las renovables completen los servicios de eficiencia energética que permitan descarbonizar los edificios y, en general, cómo podemos integrar todo y sacar provecho de ellos para favorecer la transición y que otros protagonistas tienen que incorporarse? Bueno, está muy fuerte el micrófono, ya lo sé. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este panel. Es maravilloso estar aquí con ustedes, es inspirador y estoy aprendiendo muchísimo. Y Luis ya ha hablado de las comunidades energéticas, esto es muy importante. Entonces, podemos hablar acerca de dos aspectos que están muy cerca de mi corazón y ya los has mencionado. Podemos hablar de la eficiencia energética y las renovables, y van de la mano. No van por separado. Necesitamos ir a todas las soluciones para optimizar la demanda energética, para hacer el switch, el cambio de la manera más rápida y accesible a las renovables, y es algo para lo que yo vivo y es algo muy cercano al mundo en el que me muevo. Danfoss, y por ejemplo, esto puede ser el equilibrio de la energía hidráulica, las bombas de calor que no funcionen demasiado tiempo sobre tiempo adecuado. También puede ser termostato solar. También podemos adaptarnos al clima de ese día, el uso de la calefacción y el enfriamiento, diferentes maneras para trabajar con la demanda energética de una manera eficiente. Y otro aspecto muy importante que con frecuencia escuchamos es necesitamos bombas de calor para la descarbonización, pero otros dicen no, las bombas de calor no, necesitamos la energía de los distritos para descarbonizar. Y es siempre la misma historia con respecto a la eficiencia energética y las renovables. Yo les digo, no es uno o lo otro. Todo cuenta, la energía del distrito, las bombas de calor, todo, la eficiencia energética, las renovables, y sacarle el mejor uso con el mejor impacto. Y es ahí donde la más eficiente es la que entra en juego, pero las otras no quedan eliminadas, simplemente entrarán en juego cuando se complementen. Y también el punto que tiene que ver con las comunidades energéticas aquí es salirnos de los silos. Tratamos aquí de integrarnos con los otros sectores. No es solamente pensar por un lado calor y por otro lado el aire climatizado y todo en compartimentos estancos. No, eso no funciona. Más bien tenemos que integrar. Por ejemplo, si tenemos un centro de datos, este centro de datos va a tener calor en exceso y el calor en exceso muchas veces no se aprovecha. De manera que ese calor en exceso debiera poder reaprovecharse en ese punto o en la red de la energía del distrito y así poder reducir el calor que tiene que ser producido para calentar, para la calefacción. Si tenemos la climatización en el supermercado, en el hospital, donde hay calor excesivo de las instalaciones de climatización, se puede reaprovechar con la bomba de calor para llevarlo al nivel adecuado, para usarlo incluso off-site. De manera que hay muchas oportunidades para usar estas sinergias y para asegurarnos en el uso circular de la energía
energía, usar el exceso de energía disponible, utilizar lo que se puede combinar entre calefacción y climatización. Y esto nos lleva a un enfoque, no es solamente atender a un edificio por un lado, sino a una agrupación de edificios, lo que entra en una totalidad en un municipio. Y así decimos, ¿dónde tengo calor disponible? ¿Dónde tengo este punto, es otro punto? Y conectamos todos los puntos de una manera eficiente, combinándolo con medidas para la reducción del gasto energético para poder ayudarnos en las renovables. ¿Y qué necesitamos para que esto suceda? Es la planificación. La planificación es muy importante resaltar un buen plan de uso de la energía en el municipio, a nivel municipal, para que los diferentes protagonistas puedan decir, a ver, ¿qué tengo en mi ciudad? ¿Cómo puedo aprovechar estas energías a mi disposición? ¿Dónde entraría la eólica? ¿Dónde entraría el calor excesivo? ¿Dónde se combina todo? Y es ahí donde las diferentes partes interesadas tienen una conversación muy útil, estableciendo alianzas en las que trabajan conjuntamente y están de acuerdo en caminar hacia adelante. Tenemos centros de datos, por ejemplo, y estaban cerrados para el distrito y quizás el calor excesivo se podría haber usado, pero claro, no podían hacerlo porque había obstáculos, no estaban en comunicación, siempre había algún pero, que si las finanzas, que si no nos conocemos, que si no lo sabía. Así que hay muchas tecnologías, muchas oportunidades, muchas soluciones. Necesitamos que las personas trabajen juntas de una manera coherente y planificada. Y yo creo que hay mucho por delante para usar las renovables. Gracias, Andrea. Y los dos, vosotros dos, me habéis ayudado muchísimo. Porque además has aprovechado lo que dijo el anterior orador. Has hablado de bombas de calor y la energía del distrito. Y ahora, Tomás Novak, cuando hablamos de bombas de calor, a ver, puedes presentarte. Tomás Novak, secretario general de la Asociación Europea de Bombas de Calor. Y en tu bio veo que tienes tu bomba de calor, tienes tu planta de energía fotovoltaica y me gustaría saber de tus experiencias personales. Por favor, ¿podrías contarnos? Sabemos que estamos en medio de crisis y subida de precios. Y este año ha sido una subida impresionante en la venta de bombas de calor. Así que me gustaría que me dijeras si esto es una tendencia imparable. ¿Cuál es tu visión de las bombas de calor de aquí a 5 años? Y bueno, Andrea ha hablado de algunas variantes que sí que existen. Así que aquí, ¿qué necesitamos para intensificar las bombas de calor y su uso? Gracias, Lea, gracias, Andrea, por prepararme el camino, porque gran parte de lo que tú has dicho también entran en juego en mi campo y no encuentro ningún conflicto entre las diferentes renovables. Tenemos 75% de combustible fósil en la calefacción y es un problema. Antes de poder competir con bombas a título individual o las bombas de calor de los edificios o de comunidades, primero tenemos que saber qué vamos a hacer para sacar del mercado a los combustibles fósiles, porque desde el punto de vista de la tecnología ya no tenemos por qué quemar nada en los edificios hoy día y las bombas de calor pueden ayudar aquí. Es en los edificios del futuro, en un nodo activo, en un sistema integrado para tener exactamente para el techo fotovoltaico, podríamos tener la bomba de calor en el sótano, podríamos tener ventiladores, almacenamiento, el punto de carga, todo tendría sentido y cobraría flexibilidad y podríamos equilibrar la red eléctrica y no habría emisiones en la ciudad, lo que es un problema del que no nos hemos podido deshacer. 3 millones de bombas se construyen a lo largo
largo del reconocimiento de tecnologías. Tenemos directivas en Europa que han posibilitado, tenemos la directiva de eficiencia energética, la directiva de los edificios, y todos reconocen la importancia de las bombas de calor. Y la guerra en Ucrania ha acelerado la transición ecológica aquí en Europa en unos 10 años. Y por esta razón, las personas empiezan a pensar, ¿qué estoy haciendo en mi hogar? ¿Cómo trabaja la calefacción en mi hogar? La gente se interesa y es por eso 3 millones de bombas de calor tenemos, y sabemos que con la estrategia Repower van a aumentar las ventas. Vamos a tener 10 millones adicionales de bombas de calor. Creo que sí se puede lograr porque hemos añadido 800.000 bombas de calor el año pasado. Y no solamente auguramos 83% de crecimiento, 38% de crecimiento el año próximo, sino que sabemos que vamos a añadir 800.000 unidades y vamos a llegar a estas 10 millones adicionales de unidades en el futuro. Y tenemos varias maneras para la calefacción y la climatización. Normalmente están en el mercado los países nórdicos, pero si vamos al Mediterráneo, vemos que hay un enorme potencial para la climatización, donde se aproveche el calor residual para la energía del distrito y los procesos industriales. 3 millones de bombas de calor, estamos hablando de unidades residenciales principalmente, pero tenemos un cupo significativo y la tecnología para las aplicaciones industriales hasta 140 grados de uso industrial. Es la vanguardia ahora mismo, junto con la recompresión mecánica, evaporación, que podemos llegar a 200 grados. Tenemos prototipos que tienen que escalar. Tenemos soluciones para residencial e industrial y tienen que escalar, y queremos que los gobiernos vayan en su apoyo. Necesitamos quitar de en medio el combustible fósil, que es la parte más barata, y cuando la saquemos de juego, todo lo demás caerá en su lugar. Mientras tanto, la gente no podrá acceder a una vida saludable y alimentación saludable. Gracias. Me ha encantado de que hay que sacar las emisiones de las ciudades, hay que sacar la polución de las ciudades. Y ya lo he comentado, Londres está pasando por una alta contaminación atmosférica debido a la calefacción, y las bombas de calor abren una oportunidad para quitar de medio las emisiones y la contaminación de las ciudades. Y también esto me ayuda a pasar a hablar de las ciudades. Ya todos han hablado acerca de los edificios y la necesidad de integrar el pensamiento y los esfuerzos. No es solamente tratar a un edificio por sí solo, sino a los edificios conectados, y todo esto con un pensamiento interconectado. De manera que ahora es muy importante llegar al nivel de la ciudad. La mayoría de los edificios están en las ciudades. Más de la mitad de la población vive en las ciudades. Se espera que la población urbana se duplique de aquí a 2050. 7 de cada 10 personas van a vivir en las ciudades hacia 2050. 3/4 partes de la demanda energética está en las ciudades. Y si tenemos este crecimiento de la población sucediendo en las ciudades, claro, la demanda energética seguirá aumentando, pero buscamos la descarbonización de edificios y de ciudades. Y por eso está muy bien tener aquí conmigo a otras 2 personas invitadas. Andrea ya nos ha dicho, ya nos ha hablado del calor del distrito y bombas de calor, que no es una o la otra, sino que las dos cuentan. Peter Lundberg, estoy muy contenta de contar con él, director ejecutivo de la Asociación de Energía Urbana para Asia y para Pacífico, y con gran experiencia en calefacción del distrito, climatización en el distrito, eficiencia energética,
energética, DSM, cuál es la función de las ciudades en la descarbonización de edificios y cómo podemos construir estas alianzas y a nivel urbano, cómo puede darse. Y ya hemos oído hablar acerca de la planificación urbana, el urbanismo. ¿Y qué piensas de ello? ¿Y cómo podemos asegurar que estas oportunidades puedan permitirnos trabajar de la mano con urbanistas, con arquitectos y con todas las personas que entran en juego? Muchas gracias, Lía. Y gracias por haberme invitado a este panel, que es una conferencia fantástica y esta sesión está muy bien. Me llamo Peter Lundberg, soy el director ejecutivo de una asociación de Asia-Pacífico de energía urbana, PUEA, radicados en Bangkok, en Tailandia. Conectamos el sector público y privado, defendemos mucho, hacemos mucho papel de defensa de la industria y quiero agradecer a mis otros panelistas porque sus intervenciones han estado muy bien. Estoy completamente de acuerdo con Andrea y Thomas e intentaré elaborarnos sobre lo que nos han dicho ya. Bueno, por supuesto las ciudades son muy importantes y la mayoría de las personas residen en entornos urbanos y las necesidades de consumo también vienen de las ciudades, así como las emisiones de CO2 y gases invernadero. Es importantísimo conectar con la planificación urbanística, pues tenemos que tener un objetivo para las ciudades. Realmente para ello tendríamos que ver cómo podemos integrar las renovables en la energía, pero no toda la energía que se produce en las ciudades se consume ni a la inversa. Entonces tenemos que ver cómo transportamos la eólica, la solar, está en proximidad, en la vecindad o está muy lejos. Bueno, hay una necesidad, ¿no?, de abordar la eficiencia energética, pero también flexibilidad. Las necesidades globales de energía son intermitentes, pero también es muy importante qué podemos hacer en recursos renovables y qué otros recursos de energía están disponibles en las ciudades y en los distritos. A la hora de hacer planificación urbanística, realmente tendríamos que tomar en consideración, cuando estás planificando en una ciudad, ¿qué vamos a construir? ¿Realmente va a ser un uso mixto? ¿Residencia y comercial, por ejemplo? ¿O industria o no? Es que depende, porque el perfil de energía y de consumo varía mucho también, ¿no? Y sería muy útil saberlo a la hora de diseñar el sistema de energía para el área en cuestión. Por ejemplo, y los recursos reaprovechables de los recursos de desechos reutilizables. La energía de los residuos reciclables en Europa está creciendo. Vienen de distintos sectores públicos y los hay en algunos edificios públicos. Se está hablando de calefacción de distrito para suministrar el 25% de la energía en las redes de distritos como potencial. Se podría hacer gran cosa en las ciudades europeas y en el metro, por ejemplo, pues también podríamos aprovecharlo. En fin, no sé. Creo que nosotros estamos operando en Asia-Pacífico. Pues les voy a dar un ejemplo de planificación urbanística y de lo importante que es. Y algunos problemas burocráticos que existen. En Bangkok, en Tailandia, donde yo resido, hay un gran proyecto de mucha envergadura que se llama One Bangkok. Bangkok es uno, que es todo un distrito que se está desarrollando con una constructora, y la área en cuestión tendrá distintos edificios, hoteles, edificios de oficina, comerciales. Es un área de uso mixto, ¿vale? Va a tener todo tipo de construcciones y tendrán un sistema de refrigeración de distrito centralizado, ¿vale? Con refrigeración y climatización para todos los edificios globalmente, reduciendo el consumo de energía en un 30-40%. Además, la gente va a reciclar el agua residual en este proyecto de los hogares y lo van a utilizar. El agua
para las cisternas y para las torres de refrigeración, o sea que vamos a utilizar las aguas residuales también. Y normalmente, este es un proyecto de mucha envergadura, como digo, pero normalmente la mayoría de los proyectos conciernen solo un edificio, una construcción, nada más. Pero en este proyecto serán 16 edificios y cada uno tendrá su propio proyecto y su propio sistema de climatización. No van a poder ponerse a reciclar el agua desechada del vecino de al lado, ¿vale? Del otro proyecto. Entonces, esto hay que superarlo y combinarlo para todos los edificios. Y no hay políticas que promuevan este tipo de soluciones para conectar edificios y los sistemas de energía entre los edificios en un mismo distrito o utilizar residuos reciclables conjuntamente. Es que hay muchísimas cosas que se podrían cambiar si cambiamos la política de actuación en este caso. Y también reflexionar sobre las bombas de calor, que son tan importantes. Claro, no tenemos conflicto entre climatización, calefacción y bombas de calor, ni mucho menos. A lo contrario, las bombas de calor son fundamentales y son vitales para los sistemas de distrito y distribuir la energía. Y la verdad que especialmente en áreas de mucha densidad urbana, donde hay muchos rascacielos, pues quizás no sea factible que cada edificio tenga su propio sistema de climatización y calefacción. No todos los edificios tienen su propia producción de electricidad, ¿no? Pues también podríamos hacerlo para la climatización. Bueno, en fin, el caso es que es una opción interesante, pero siempre estamos buscando pues la mejor solución posible para nuestra área de sureste Pacífico. No estoy presentando tecnologías que compitan entre sí, sino que se complementan para utilizar lo mejor que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y una vez más, me vuelves a facilitar el trabajo para ir a nuestro siguiente ponente, para poder compartir un poquito más de las experiencias a nivel local y lo que quiere decir para que introduzcamos a los planificadores urbanísticos. Presento a Niels Gregores, que trabaja en el proyecto 100% renovables, ciudades y regiones, hoja de ruta con la ciudad de Avellaneda, la ciudad modelo en Argentina, y una de las ciudades líderes en la integración de renovables. Y bueno, pues realmente esta ciudad de Avellaneda es uno de los planes más ambiciosos que hay en Argentina. Es un proyecto fantástico. Y en fin, a ver si puedes compartir con nosotros algunas pinceladas de tu experiencia, cómo habéis conseguido que sucedan, y el papel de las personas, la ciudad y las comunidades para hacer esta escalada de renovables en la ciudad y en los edificios. Creo que va a hablar usted en español, ¿no? Sí, gracias, pero voy a continuar mi intervención en español, por favor. Si son tan amables de utilizar los auriculares. Bueno, en primer lugar, well, in the first place, lo que quisiera es traer un poco contarles un poco la I can situación de tell you a little Argentina en bit about the particular, situation of creo que hoy se Argentina, repite en varios particularly, lugares de América Latina which en is cuanto a reproduced la in many provisión Latin energética, American porque countries as distinta de la to europea, energy y quizás, eso nos ayuda a provision. entender It's un poco quite más different from las Europe. cuestiones que se And I vienen a think partir we de can esto. understand better Nosotros en the different Argentina issues tenemos concerned. una At Argentina, we have a national que es el que interconnected provee grid, energía a todo which el is a país. system that provides power to the whole of the En la country. ciudad de Argentina tenemos la posibilidad de elegir There is no cuál es city nuestro in Argentina proveedor, where si we can preferimos uno por choose the costos o provider, either por by el tipo de energía que cost or the provee, type of tenemos energy. la We energía que cannot llega, y choose. esa es la energía que tenemos que You tomar got the para energy abastecernos de supply, él, and that's producir, what de you have. beneficios, There's no del choice. confort y You have to demás. use it for comfort, services, industrial Entonces, applications. You desde can ahí choose. en So, adelante, bearing this in mind, the possibilities of our own cities come from efficiency and private initiatives. I think we have to find the way where we can do without the use of this energy in order to have a more efficient use within our possibilities. So, in our case of the city of Avellaneda,
Avellaneda, 30,000 inhabitants at the north of Argentina. Our inventory told us that 40% of our emissions of GHG come from the use of energy at Avellaneda. So one of our main actions, one of our main objectives in our local climatic action plan is focusing on this, to be more efficient in the consumption and to try to generate locally the equivalent to the energy consumption from renewable sources. Even if we cannot disconnect from the grid, we cannot make do without the grid that supply us with power. And so we've been working. I heard other members of other panels talking about the relevance of urban planning, trying to be more efficient in energy, and takes a lot of planning. And I think what happens in Argentina, in most of Latin American cities, and I think this data could be extrapolated to the rest of Latin America, is that about 80% of our cities are cities of this small size, like mine. Avellaneda is 30,000 inhabitants, and these small cities, 30,000 inhabitants, very rarely, if ever, have access to skilled personnel to plan appropriately, to meet the needs, to constitute energy communities, and that it works appropriately and efficiently, as Luis and Andrea were saying before. We don't have the facilities or the stuff, and we start from a lower rung of the ladder. We need to get those technical skills to local municipalities, especially small cities, because it's much more difficult for small cities to manage or to get hold of these resources and the appropriately trained staff. I love listening to you, many great ideas, but I just don't think we can put it into reality in my setting, in my poor cities, and I think this is a situation that is found in many countries. However, we did have the possibility of managing and being benefit of a project which is called 100% renewable energies, to provide a roadmap for the transition to renewables and define exactly our capacities as a local government and the opportunities for development we face, and that's what we're working on. And I hope I will tell you more in following interventions. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias a todos los miembros del panel, porque las intervenciones han estado estupendas. Hemos escuchado la verdadera importancia que tiene esta integración, ¿verdad?, en la planificación, y considerar la tecnología no sustituyendo uno o el otro, no, uno y el otro. Y tenemos que empezar a responder por chat GPT en el cierre, pero bueno, el público tendría que tener la oportunidad de plantear preguntas, vayan preparándolas. Y antes de esto, volviendo a los miembros del panel, ¿hay algo de lo que hayan dicho los otros miembros del panel les suscita una reacción, o están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Quieren comentar algo de lo que han dicho los demás? Yo tengo una cosa rápida, que muchas veces se pasa por alto, este tema de las habilidades y formación. Esto de tener 800.000 unidades al año como plan quiere decir 5 a 10 fábricas que se tienen que planificar y construir y equipar con trabajadores también, ¿no? Todas las instalaciones y servicios adecuados, y luego la gente que monte la conexión al edificio de los usuarios finales. Y esto es un desafío, y no estaremos preparados ni siquiera después de 10 o 15 años de desarrollo en Europa, porque también en la industria de los vehículos eléctricos están buscando trabajadores cualificados, los de la solar, los de la eólica. Hay muchísima demanda de personal técnico y informado, y no hay suficiente personal como para poder escalar las tecnologías, y no tenemos personal formado suficiente.
siguiente. Bueno, quería volver un poco a lo que estaba explicando Nilse sobre estas pequeñas ciudades en Argentina. Pues me hizo pensar en una pequeña ciudad en Dinamarca, precisamente, que no está demasiado lejos de nuestra sede. Es una ciudad que se llama Sandefjord y tienen un plan neutro para carbono. Esta ciudad creo que son unos 50.000 habitantes para 2029 y van a hacer emisiones cero. Y bueno, pues ¿cómo se han enfrentado a estos desafíos que has mencionado? Pues establecieron una especie de consorcio con todas las partes interesadas de la comunidad aunadas conjuntamente en la misma mesa y todos son partes del proyecto. Bien el fabricante de ladrillos, los de los servicios de eléctricas o de agua, o los constructores de hoteles, los constructores residenciales, todos los jugadores importantes fueron parte del proyecto desde el principio. Pergeñaron un plan desde el principio conjuntamente y después paso a paso pusieron el plan en práctica y está funcionando. No he dicho que sea fácil, pero está funcionando y refleja la importancia, ¿no?, de la planificación y sobre todo involucrar a las partes interesadas en cada ciudad. Y a mí, así, a primera instancia, me parece un concepto excelente para poner en práctica, ¿verdad? Yes, of course, during the first stages, during the first stages of the project 100% renewables, we actually faced this task to summon all the stakeholders that could be involved directly or indirectly in the matter or peripherally touching. Because if you leave one business outside, you can fail in your project. So we work very hard on getting everybody seated around the table. And what I want to exemplify is that my city was benefiting from this project, and that's why we're undertaking it. We can talk about this, but in cities, generally in Argentina, we don't talk about such issues. I'm sorry, I don't want to generalize to the rest of Latin America because I'm not sure. I see heads nodding. Well, I wish we had a way to bring these possibilities and opportunities closer to the other cities so that we all start talking the same language, speaking the same language, because, you know, it's what we should do. Quiero comentar algo que Peter ha mencionado sobre vehículos eléctricos y me paso a español. Why? Because electric vehicles is one of the biggest challenges that we face now. In renewables industry, fortunately enough, it's absolutely mature. Of course, we have the technology. It's got a very good payback. Society has accepted it. It's widespread. The financial world is interested in investment. And we have the regulatory framework in renewables, you know. And as to, generally speaking, decarbonization. But the electrical vehicle is not in the same point. We don't have a maturity in the market. The electrical vehicles are being implemented very different country to country. The infrastructure is also highly divergent. We don't have infrastructure to repower our electrical vehicles, but we know that the next electric cars that will come in the strategic plans in Europe and in other parts of the world as well will be recharging in the new buildings that we are concerned about being neutral emissions. Well, this is a huge challenge. I totally agree with Peter because he said that it's not being taken into consideration from a strategic point of view, right? The technical capacities that will be needed for the intelligent management of the grid. It will change, and we haven't taken this into account. Muchas gracias. ¿Más reflexiones? Bueno, si acaso puedo reflejar a lo que acabas de decir, ¿no?, de esta ciudad en Argentina. Yo también vengo de una ciudad pequeña en la parte del norte de Suecia. Tenemos como 2.000 personas en la ciudad y tenemos una red de distrito para calefacción.
Es que este tipo de sistemas de distritos son escalables, se pueden optimizar para la ubicación específica, dependiendo un poco del clima local o el tamaño de la ciudad y tal. Pero bueno, se puede hacer. Incluso soluciones centralizadas como de calefacción de distritos será beneficioso para los centros urbanos de pequeña y gran escala también. Y lo mismo para climatización. La climatización en Austria de distrito son específicos de proyecto. Tienen proyectos a medida. Hay algunos sistemas de calefacción que conectan unos pocos edificios, pero en cuanto se hacen patentes los beneficios técnicos, la capacidad de almacenamiento, el consumo de refrigerantes y todo lo demás, pues enseguida se hace muy claro que es muy buena opción, que es muy buena tecnología a utilizar. En fin, esto es lo que quería decir como comentario. Pues muchas gracias y le he prometido al público la oportunidad de plantear preguntas. Por favor, hay un micrófono portátil, por favor, aquí. Entonces, si hay una pregunta o comentario, si puede brevemente introducirse primero para saber quién pregunta. En primer lugar, sí, el primero, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Gerter, Universidad Castilla-La Mancha. Y quiero comentar sobre las bombas de calor. Creo que hay un potencial enorme para las bombas de calor, pero veo dos barreras. Primero, información. Cuando explicas a las personas que recibirás el calor del aire frío de fuera, te miran como si estuvieras loco, y te miran con una cara. Y bueno, pues pasa con muchas compañías, pero no sé qué necesitamos porque hay que poder explicar a la gente que esto funciona y no es nada intuitivo, hay que poder explicárselo. Y la otra barrera es el precio. Aquí en España el coste de la electricidad ahora es un poco más bajo. Por el precio marginal podríamos tener precios reales por el gas natural y la presión que ejerce en el mix. Entonces, si quieres ir a bombas de calor, podrías utilizar bombas a precios asequibles y bajos, pero como tenemos un precio artificialmente inflado, al final sería casi el mismo precio que el gas, que es un problema en España. Gracias, esto es lo que quería comentar. Pues absolutamente de acuerdo, tiene toda la razón en los dos puntos, desde el punto de vista de tecnología. ¿Quién tiene una nevera en casa? Levanten la mano, todo el mundo. Venga ya, ¿cómo es que no todo el mundo levanta la mano? Yo supongo que todo el mundo tiene nevera en casa. O sea, que utilizas este tipo de tecnología todos los días. En tu nevera pues tienes que hacer mantenimiento si no funciona o lo demás, y se puede arreglar. O sea, que la tecnología está disponible y está disponible para la innovación. No es que estén de desacuerdo, simplemente que es verdad, necesitamos informar a la gente para que puedan decidir. Y en cuanto al coste, tiene absolutamente toda razón. Esto es lo que yo mencionaba, expresando un deseo a los gobiernos. Se acabó que los combustibles fósiles sean baratos, que es típicamente una decisión gubernamental, ¿vale? Suelen controlarlo. No es fácil de cambiar, pero en esta situación actual en la que estamos, en que ya no podemos depender del gas de Rusia y lo demás, en gas fósil, no gas natural, que suena muy bien, pero no es gas fósil, y también tiene que llegar. Y esto ahora es algo espinoso en el momento actual con la invasión. Entonces, en Europa tenemos ahora una directiva que te permite enviar electricidad de la fuente más barata, que tendrá preferencia y tendrá un impacto. Y luego también habrá otra nueva directiva sobre bombas de calor que tienen que todavía implementar. Pero desde la perspectiva legislativa, la dirección está clara. La energía de las renovables tiene que resultar más barata que la de combustibles fósiles. ¿Hay alguna otra cuestión o comentario? Por favor, no sean tímidos. Muchas gracias. Ryan. Un poco de experiencia. Me acuerdo que tengo que sustituir mi propio aparato y mi caldera de gas. Dame una cita para una caldera y una bomba de calor. También deme presupuesto para una bomba de calor, porque lo conocía de varios años. Y luego, pues, realicé una encuesta de los servicios. La bomba de calor, incluso
del subsidio de 6.000 euros era el doble de precio que la caldera de gas natural, aún a pesar del subsidio. Y la persona que las instalaba lo hacía lo mejor posible, para que no hubiera problemas, porque no teníamos ninguna confianza de que pudiera instalar la bomba de calor, porque me tenía que derribar paredes y construirme un sitio nuevo para la bomba de calor, y no sé si sabía mucho. O sea que sí, hay renovables y hay bomba de calor, pero luego resulta al final que no tuve más remedio que quedarme con mi caldera de gas. Qué lástima para mi país. Estoy buscando un nuevo complejo de gas renovable. Tengo la caldera de gas, pero utilizo algo de energías renovables. He solucionado un poco mi problema, pero refleja lo que estaba diciendo la gente. No tenemos instaladores y el coste es prohibitivo, incluso para alguien que esté preparado a pagar un precio superior. Yo, que estoy metida en el ecologismo y todo esto, no me lo podía permitir. Pero bueno, pude sustituir mi caldera de gas y cambiar los controladores. Reduje en un tercio mi consumo de gas, casi un 40%. Pero hay barreras institucionales que lo dificultan y que tenemos que solucionar. Esto es un problema sencillo. Si no sabe instalar una bomba de calor, pues que no lo haga, y el negocio se lo llevará a otra persona, o sea, que ya que se ponga las pilas y que se forme. Pero bueno, también querría ver este debate para los otros miembros del panel, porque creo que existe la necesidad de actividad local de proximidad. Estamos hablando de la comunidad de ventanilla única en cuanto a energía de comunidad. Tú no tienes que ir a cada instalador, vas a una ventanilla única de centro local que se ocupa de la energía. En Avellaneda tenéis una oficina local donde tú puedes acudir por cualquier problema, independientemente del uso de tu energía, y tendrás expertos que te evaluarán la situación y te darán un informe, y luego habrá una parte independiente con opciones de financiación para ti, alguien que te asesore. Se podría hacer si tuviéramos instituciones en las ciudades que ayudaran a los ciudadanos a fiarse y pudieran fiarse de su asesoría. No oímos nada, perdón. Sin micrófono no se puede traducir. Los intérpretes no escuchan. No hemos oído nada. Apoyo lo que has dicho, Adam, aunque no lo hemos oído. Y voy a pensar en cambiar la caldera de gas que tengo en París. Pero parece que hay gente que le tiene miedo. Nadie retira los teléfonos antiguos porque son más fiables, pero se han retirado, ¿verdad? Bueno, algo más con respecto a las habilidades de parte de los miembros del panel, por favor. Well, bearing into account what I mentioned, I think what is important is to bring information of the available technology to the people. And I think this is essential when we get for the transition for efficiency, for the use of renewables. And what we have in our cities is precisely building an innovation center. And at the same time, we will be a model building that exemplifies our measures. And this new building, we have all the technologies available in the market. In renewables as well, it will be self-sufficient from an energy point of view, but at the same time it's a new building to consider energy efficiency during the process of construction. So we have a place to train professionals at the city and for the region, and the citizens at large can see that this really works, and building and construction should have some savings, a lesser impact from the footprints, that we could do it. It's feasible that the renewables don't belong to another planet. They're right here and we can use them. And it's a great opportunity to put them into practice and to
and to implement these technologies that we mentioned. Pues muchísimas gracias por esta perspectiva y me hago eco. Lo vemos que en algunas ciudades lo que han hecho es conceder dinero para que los instaladores tengan mayor capacidad de construcción local. Esto es muy, muy atractivo y muy interesante. Una financiación específica para los operadores desarrolladores, que había formadores, aprendizaje, formación de nuevos técnicos a nivel local. Y esto es importantísimo, porque como se ha dicho, la calefacción necesita una solución localizada y por lo tanto necesita habilidades locales para llevarlo a la práctica. Quiero decir otra cosa. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo sobre lo que se ha dicho en cuanto a habilidades y formación del personal. Todo el mundo tendrá una anécdota similar a la suya. Cuando te llegó este instalador que te decía que no sabía instalar bomba de calor, ¿no? A mí también me ha pasado la semana pasada. Me dijo, mejor que cambie la caldera, no poner una bomba, porque la solución más sencilla y más rápida es poner otra caldera de gas, ¿no? Esto desgraciadamente pues sucede. Es muy común. Esto hay que abordarlo. Hay que explicar a los instaladores, formarlos, proporcionarles toda la información. Pero cuando estamos hablando de energía por distrito, necesitamos más incentivos, yo creo, más toma de conciencia, campañas de información pública y una legislación más estricta, creo yo, para que las eléctricas realmente se descarbonicen. Tú hablas con las compañías eléctricas y están acostumbrados a quemar lo que quiera que esté disponible, pero a lo mejor también podrían buscar de fuentes alternativas, residuos reciclables, energía geotérmica u otras fuentes de energía renovables para descarbonizar su suministro de calor, y eso también solucionaría muchos problemas porque estas redes de distrito de energía cubren muchos edificios y les aportan en el sistema de calefacción. Bueno, aquí nos queda mucho por hacer, en Europa, desde luego, pero también en otras regiones a lo largo del mundo. Pues muchas gracias, Andrea. Peter. Sí, bueno, creo que esto es muy importante, como dijeron mis otros panelistas, educar a las personas, a la ciudadanía y formar a los técnicos. Y otro aspecto de integrarnos con los renovables es compartir el conocimiento, centrándonos en los arquitectos, los que diseñan nuestros edificios, de manera que cuanto más sepan, más podrán implantar desde el plano de proyectos, y así podremos diseñar un edificio lo más eficiente posible, aprovechando el sol para llegar al interior del edificio, o también con el material de construcción, que corresponde a 11% de las emisiones de CO2. Si vamos a integrar las renovables a los edificios, también pensemos en el material de construcción, cuáles vamos a usar. Y también menciono otro aspecto para la integración de las renovables en general. Tenemos el poder de usar de manera intermitente el sol, el viento, y siempre hay un gran debate, incluso la gente entra en debates acalorados con respecto al almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento son vitales. Y se habla mucho acerca de los acumuladores, de los elementos de almacenamiento geotérmicos para almacenamiento, calor, frío, 100 veces más barato que los acumuladores, las baterías. Y también puede haber una función muy importante para integrar la energía de manera intermitente de sol y de viento, Entonces, no solamente la electricidad para la calefacción y para la climatización, también pensemos en el almacenamiento. Me gustaría comentar Yes, please. algo en lo que estoy muy de acuerdo que has comentado. I agree with Nielsen when talking about the transfer of knowledge. This is quite significant. We see it everywhere around the world when we talk to partners, where we find the people working in energy projects, and they still
lack the transfer of knowledge. They tell you that transfer of knowledge should happen amongst technicians with a projection towards society. It is true, so that there will be a better knowledge about the use of energy. And this transfer, I think, must not be fully passed on to the society. And as an example, when you go home and you have the Wi-Fi for your connection, you'll get a password, and you'll be connected to your Wi-Fi, and you'll have the mobile connection and the internet connection to do a lot of things. And regarding the use of energy, I think the same applies. Why not having a 20-degree comfortable temperature at home? And my mother, for example, my children have to understand how to read the electricity bill. At home, lots of lines in terms of kilowatt hours and in terms of power and the capacity. It's not easy to understand the lines and the figures. The same applies to gas. I don't know up to what extent this transfer of knowledge should be passed on to society. Probably it's not the case. Probably the energy user must have the temperature at 20 degrees to have a good charging point for cars and to have a properly working electric oven, just as we work with a Wi-Fi at home, no more, no less. So the society, can we ask society to play the role of a technician? I don't think so. There will be a knowledge that will belong to technicians, to doctors, to surgeons, and that's my own train of thought. Any other questions from the audience? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Siempre en el micrófono, por favor. Yep. Thank you, Leia. Gracias, Leia. Tomás de Ren, 21. Tengo una pregunta que sigue a continuación de la que hizo Adam con respecto al lado de la tecnología, los temas de la instalación. Y yo tengo mi propia presentación en ese entorno. En Eslovenia se instalaron las calderas de gas, porque en ese momento gas natural era lo más eficiente, lo más módico de precio. No contaminaba demasiado, relativamente limpio, pero las cosas han cambiado. En el último año los precios se han disparado en el gas natural, todos sabemos por qué, y mucha gente ahora está pasando a instalar una bomba de calor porque compensa en función de los gastos iniciales de inversión. Polonia, por ejemplo, este año ocupa el primer lugar en la cantidad de instalaciones de bombas de calor en el mundo. Y claro, bueno, una pregunta para ustedes, los panelistas. ¿Qué piensan con respecto a cómo la parte económica ha girado muchísimo en el último año? Who would like to take that question? ¿Quién quiere contestar? Bueno, sí, el juego económico ha cambiado completamente. También cuando hablamos del concepto de propiedad, la bomba de calor es lo más barato. Esto con lo que a mí respecta. Yo creo que el crecimiento que hoy tenemos puede continuar. También hay un crecimiento muy fuerte en Europa del Este, en Polonia. 102% ha aumentado el mercado. Demanda significativa a favor de esta tecnología. Qué interesante. En Polonia vemos a personas que vendieron fotovoltaico en años anteriores y le preguntaron a los que compraron, ¿funciona bien lo fotovoltaico? Pero miren, ahora podemos ofrecer bombas de calor y esto se combina muy bien con lo fotovoltaico. O Bélgica dice, no queremos gas natural para tener agua caliente, ahora queremos dar ayudas económicas por separado, ahora vamos a darlo a bomba de calor y han aumentado las ayudas para sacar el gas natural para calentar el agua, para sacarlo de los hogares, y ven cómo impactan
estas modificaciones, los precios relativos, cómo van cambiando desde el punto de vista gubernamental. Y hay algo más que quiero decir, pues que, porque Andrea ha hablado de la descarbonización del suministro energético en el distrito. Las bombas de calor funcionan proporcionando energía limpia en Estocolmo, por ejemplo, en Gotemburgo, en París también, es energía limpia en los distritos para calefacción y para refrigeración. Yo no sé si en Bangkok también, pero las bombas de calor funcionan a 2-3 kilovatios hasta 50 megavatios y podemos usarlos de manera de cascada. Y también quiero añadir a esto que hay bombas de calor. Tomás ha citado las grandes en lugares residenciales y claro, hay muchas potencias intermedias y pueden desempeñar un papel muy importante en la descarbonización de la industria. Ya se mencionó aquí y algunas veces esto se queda por debajo de la mesa, en las mesas de discusión, porque algunos solamente piensan en bomba de calor residencial, pero nunca piensan en bomba de calor en un proceso industrial. Y ahí hay un gran potencial para las bombas de calor y tenemos que concienciar a las personas para que lo sepan. Muchas gracias y también acaban de mencionar algo que me encantaría abundar. Han hablado del apoyo financiero para bombas de calor y para las renovables en general. ¿Cuál es la función de las políticas a seguir y del marco regulatorio? Algo de lo que no hemos hablado por ahora. ¿Qué me dicen? Ya sé que no es fácil esta pregunta. En términos de políticas de eficiencia energética, hay algunos ejemplos de Tailandia. Por ejemplo, el Ministerio de Energía tiene un fondo de energía que pueden solicitar las empresas para obtener apoyo para comprar nuevos equipos, equipamientos, equipo de refrigeración, una bomba de calor, pero para refrigerar. Y las llaman chillers. Y con un plan para dar apoyo a las estrategias de eficiencia energética. Y esto está por llegar. Viene hacia nosotros objetivos específicos, planes de acción específicos a favor de la climatización y la refrigeración. Se está hablando de eso en muchos países porque se necesita una estrategia. Porque la demanda a favor de la refrigeración, pero la vigilancia de los costes, esto va a ir a más. El calentamiento global sabemos que sigue adelante, sabemos que la mayoría de las personas viven en países, países del trópico, por ejemplo, países cálidos, países en desarrollo, donde la economía se está desarrollando rápidamente. Y la demanda a favor de la climatización, como en India, como en Indonesia, va a explotar. Va a haber una explosión. Y también van a vigilar cuando tienen que pagar por la refrigeración. Y en cuanto puedan pagar un AC, lo van a comprar. El aire acondicionado. En Malasia, un 80% de demanda. Países como Vietnam, como Kampuchea, como Indonesia, tienen una baja utilización de aire acondicionado, por debajo del 5%, mientras que en Singapur es del 85%. Necesitamos planes de acción a favor de calefacción y refrigeración para facilitar su uso, pero en función de los costes energéticos. Gracias por hablar acerca de la explosión en la demanda que vamos a experimentar los próximos años. Cuando hablamos de las renovables, normalmente pensamos en calefacción. Pero la refrigeración, la climatización también es importante y su demanda va a crecer
de manera exponencial. Y hay algo más que yo quiero añadir a esto acerca de la demanda de la climatización. Esta tendencia de las personas encargadas de las políticas cuando se hable del aumento de la refrigeración, de la demanda por la refrigeración, y claro, habrá personas que digan que esto y lo otro es más eficiente que lo otro, pero yo creo que sí muy importante. Hay más en juego. Hay que aumentar el conocimiento de los productos, lo que da de sí cada producto. Que no podemos decir solamente un producto sirve para todo. No, hay que saber de varios productos. En la India, por ejemplo, tienen un plan de acción nacional a favor de la refrigeración. Son planes trazados por cada país para la climatización del espacio, pero también la cadena de frío, el almacenamiento en frío. Un país podrá abordar el tema de manera coherente si se prepara de manera coherente, con planes coherentes, por donde avanzar, con la infraestructura coherente, donde pueden entrar en juego las sinergias para que haya oportunidades del lado AC, del aire acondicionado, de la refrigeración, de la climatización, planes a nivel nacional, que los planes de acción nacionales tengan relevancia y marquen la diferencia. Y otro punto también es el que enlaza con los edificios, que planes entran en juego para ir a la renovación y la reforma de los edificios, aquí también con planes nacionales para reducir la demanda de energía si se reforman los edificios, y también para buscar el equilibrio entre calefacción y refrigeración de acuerdo a las necesidades, para que todo se adapte, para que no haya un uso del calentamiento o sobreuso de la refrigeración. Yo diría que refrigeración no es un problema. Si yo les provoco, piensen en ello. Tenemos tecnologías de climatización. La planificación es importante. Sí, necesitamos arquitectura que necesite menos enfriamiento en primer lugar, pero el enfriamiento puede darse aunque haya mucho sol. Podremos usar fotovoltaico. Cuando necesitemos climatización por la noche, podemos usar el almacenamiento de agua fría. No solamente podemos almacenar agua caliente, también podemos usar almacenamiento de agua fría para el enfriamiento, de manera que no es un problema enfriar o refrigerar. Yo creo que la Agencia de la Energía tiene informes muy completos al respecto, y el usuario final no va a comprar el producto más eficiente. El problema es que compran el más barato, independientemente de si es eficiente o no. Y entonces, ¿qué hacemos? No, but I think you're right. Sí, estás en lo cierto, Tomás. En primer lugar, el enfriamiento está electrificado, ya está preparado para el uso de renovables, pero también creo lo que Andrea aquí ha dicho acerca de MEPS y la eficiencia energética desde el punto de vista de la eficiencia en su conjunto, no a nivel individual, no a nivel unitario, sino a nivel de sistemas, eficiencia de sistemas. Si estamos en un sistema de un distrito y tenemos el mejor sistema de climatización, pero si compramos bombas baratas y tuberías baratas que no cumplen, no van a optimizar y no van a funcionar de manera eficiente. Y los edificios verdes son muy importantes, los ecológicos. Y para que existan, tienen que cumplir con muchas normas para que puedan ser llamados edificios verdes.
Pero ¿no estarían de acuerdo un poco que son problemas, como dijéramos, blandos? No es una cuestión de solucionar directamente, sino un cambio de políticas de actuación. Los políticos tienen que cambiar el entorno que permita la planificación y la conjunción de todas las tecnologías. Sí, sí, por supuesto. Pero y luego los aspectos financieros también. Hay que tenerlos en cuenta. Tú tienes un marco de política o un marco legislativo y estándares de eficiencia para cada aparato, bien, pero luego el coste de los productos, el precio del producto va a ser muy elevado. ¿Quién se va a permitir comprarlo? ¿Quién tiene el poder adquisitivo para comprarlos? ¿Y cómo vas a controlar todo el mercado? Quizás no es tan importante el tener productos tan eficientes, pero que es peligroso centrarse solamente en la eficiencia del producto final nada más. La eficiencia se debe considerar en un contexto más amplio de conexión, distribución. Esto no es un problema técnico solucionando, fabricando bombas mejores. No, es un problema administrativo y de políticas y de introducción. Sí, sí, es verdad, no es un problema técnico. I fully agree, actually. It's true that we need to intervene with public policies because it's the only way to foster or ban the products that you don't want, right? And according to this, we need to define the efficiency. I don't know how it works in the rest of the world, but in Argentina, we have standards from a national level, quite detailed standards, and state very clearly what they do, but they have no budget for enforcement. So it's like not having anything as to standards at all, because nobody does anything about it, because we don't have the money to police them. So yeah, okay, set standards, what is it to be done, what is forbidden or banned, but how are we going to finance this? And not only the government, of course, in managing the programs for the implementation, how to enforce the rules so that we have a follow-up, notwithstanding the political party in the government as well, because mandate after mandate they break away the prior strategy of the politicians. Every few years they change the others because we just don't have continuity in a global project. Yes. Muy bien, muchísimas gracias. Desgraciadamente estamos llegando casi al final de la sesión con lo interesante que está ahora. Qué pena, no hay más que intentar resumir, ¿eh? Pero bueno, cada uno antes de terminar les doy a cada uno 35 segundos, ¿vale? Mensaje clave que quisiera que el público se llevara a casa, lo que todo el mundo debería oír, por favor. I think we are right now facing a context where we have very good news. Those of us who have been working for a number of years in the energy, renewables, the efficiency, building designs and so forth are hearing good news, because it seems that the policies in the global agreements are quite clear on the matter, and they're starting on their way. The European Union has an international initiative, but there are two speeds here within the European Union and the rest of the world, which moves at a slower pace. And a challenge. We're talking about buildings, right? But the new buildings and all existing buildings should get efficiency. We think about the new buildings. It's very well regulated for new buildings under the construction, but we have a challenge, a global challenge for the planet. All the buildings already existing, how can we incorporate the new standards of sustainability so that they meet the objectives of decarbonization? Pues gracias. Y ahora, Andrea. Bueno, aquí me gustaría felicitar a los intérpretes, que nos parece que lo están haciendo muy bien, tanta pasión y tanto todo. ¡Qué sorpresa! Que le dan entonación y todo, lo tenía que decir, lo siento, porque no es habitual. Bueno, yo decía que mis puntos claves son, en primer lugar, necesitamos eficiencia y renovables. O sea que no hay más remedio que reducir los fósiles y buscar soluciones, porque hay muchas disponibles para aumentar las renovables, reutilizar lo que está ahí ya, un enfoque circular para no
perder exceso de calor como desecho o residuo y tener un concepto integrado de la energía para climatización, calefacción, aprovechar los excesos de calor y no considerar un edificio aislado, sino como un grupo, incluso en la medida posible en el contexto amplio de toda una ciudad. Pero para conseguir esto, claro, necesitamos planificación urbanística en los ayuntamientos con respecto al calor y climatización, que sean capaces de considerar todas las tecnologías disponibles, que consideren los distritos de energía o las comunidades de energía, todas las partes involucradas, porque esto es una tarea ingente y que necesitamos sentarlos a la mesa para que compren el concepto, informarles y a nivel municipal asegurarte de que es un enfoque integrado para la totalidad de la ciudad. Y ya finalmente, pues financiación es necesaria. Claro, hemos hablado de financiación. Necesitamos incentivos adecuados y que no se vaya todo el dinero a subsidios de combustibles fósiles. Obviamente, tenemos que dar una ventaja fiscal clara para las renovables. Gracias, bueno, pues, yes, I agree with what everything has been said before. And today, we have to make the local governments aware of the possibilities, financing. We do find possibilities, and we can cope with the neighbors and the people who inhabit our cities, who we have to convince, and they should help us with the future planning of the cities in 10, 50 years. So we need to bring close the economical and technological and local capacities together. 35 segundos. El primer mensaje: las bombas de calor funcionan en aplicaciones de hogar, de distrito, de comunidad. Funcionan las bombas de calor de verdad. Y luego convencer a los políticos. Sé fuerte cuando defiendas la descarbonización de los edificios, que la industria de combustibles fósiles está lavando la cara con iniciativas pseudo verdes. Pues nada, ni caso, porque hay formas muy desagradables para diluir toda esta serie de efectos, maquillando las cosas. No, esto no me convence. Hay que convencerles que las bombas de calor y que el calor limpio puede ser lo más eficiente y disponible y asequible. ¿Cuánto tiempo me queda entonces? 30, 20 segundos. Bueno, a ver, me queda muy poco, sí, pero quería ahondar sobre la necesidad de planificación urbanística. Todas las partes interesadas sentadas en la misma mesa para hablar de las posibles soluciones de las ciudades y de los distritos. La tecnología está aquí. Las bombas de calor son importantísimas en este caso, ¿no? Para la transición y ganar eficiencia energética. Y almacenamiento también. La tecnología existe ya, está ahí. Es solo cuestión de escoger la más adecuada para cada área específica. Muy bien, y eran mis 35 segundos para intentar resumir todo el panel. He llegado a la conclusión de que somos más inteligentes que la inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos que hacer para descarbonizar edificios. Las renovables funcionan. El sector industrial está preparado. No es o uno o la otra, son las dos. Hay que usar el I. Que los combustibles fósiles no sean baratos y tener ciclos, integración, una visión holística. También hay que considerar los materiales de construcción, cómo se han construido, de dónde vienen, y el saber local, porque no solamente hay que cumplir con las necesidades de climatización, calefacción o refrigeración locales, y que necesitamos marcos regulatorios estrictos para asegurar que las renovables sean la opción más barata posible. Soluciones integradas para los edificios y no solo para los de nueva construcción, sino también intentar introducir estas soluciones en cada distrito, en cada ciudad, con los edificios ya existentes y aumentar la conciencia pública. En este punto estamos de acuerdo con la inteligencia artificial. Hay que aumentar la toma de conciencia de la importancia que tiene descarbonizar los edificios y de la presencia de la tecnología.
Y luego la planificación, coparticipación de todos es clave. La comunidad, las personas tienen que estar involucradas. Y como último factor, necesitamos recursos técnicos y habilidades disponibles a nivel local. Estos serían como 8 puntos. Y muchas gracias a los intérpretes. Gracias porque la interpretación ha sido fantástica. Y gracias a los técnicos, el audio ha funcionado muy bien. Y la luz y todo. Muchas gracias a los organizadores REN 21 y a Madrid por habernos recibido y por ser un público tan participativo, preguntando y comentando. Y muchas gracias a todos los miembros de FANEL, que ha sido muy fantástico. Nos lo hemos pasado fenomenal, ha sido una conversación muy interesante. Así que muchas gracias a todo el mundo y que disfruten de la tarde.